Muy buenas noches, es un gusto saludarles y aquí, entre reporteros, vamos a tratarles, mis compañeros Raúl Sánchez Carrillo y Paco Rodríguez, un tema que es y ha sido muy doloroso para la República, como es la pobreza. De acuerdo con lo que señala el Consejo Nacional de Evaluación Política, el Coneval, ya aumentó en 2 millones de pobres, tanta gente que carece de lo indispensable para vivir. O sea, según el Coneval, ya llegamos a 53.3 millones, o sea, 53.300.000 personas en la pobreza. Tal parece que esta es una maldición, Raúl, que nos ha llevado por el camino de descenso constante, y no veo yo la manera de cómo esto se pueda detener. Bueno, Félix, buenas noches, Paco. Buenas noches, Raúl. Definitivamente esta llaga de la pobreza tiene extremos de verdad. Antes se hablaba de los que menos tienen, ahora es de los que nada tienen. Y se habla de los pobres de los pobres. Los programas... O sea, los de la pobreza extrema. Sí, claro. Es decir, hay la población que no tiene lo elemental para vivir y que los programas que se aplican, los programas que se llevan y se quita el paternalismo y se integran a las familias a trabajar en cocinas comunitarias y a los hombres en la siembra, pues no dan el tiempo de poder tener los resultados, porque hay un factor del que poco se habla. La explosión demográfica cuenta en las clases muy depauperadas para tener hijos sin futuro. Y esto a su vez tiene para el gobierno, en este caso en turno, un reto importante. Por un lado, el programa Prospera tiene comprobado como 2 millones de personas han salido de la pobreza. Claro que si lo comparamos con el 3.300%, digo los 3 millones o los 53.300.000, pues pareciera que no pasa nada. Pero el problema de la pobreza tiene el origen multifactorial de no tener ninguna, sobre todo, línea directa de educación y de respaldo, no digo paternalista, sino de integrarlos a la productividad. A ver, Paco, dice el propio Coneval que por la falta de productividad o retrasos en la productividad nacional es un motivo por el que caímos en ese abismo de la pobreza. Pero yo creo que también hay otros factores. ¿Cómo lo ves tú? Sí, fíjate, yo creo que ya lo mencionaba Raúl, lo que tú llamabas maldición, yo creo que es una ausencia de políticas públicas para combatir efectivamente la pobreza. Las causas de la pobreza son, como decía Raúl, el crecimiento poblacional, la explosión demográfica que se da sobre todo en quienes menos tienen, como se decía eufemísticamente en sexenios pasados. Pero también la migración. En el sureste de la República hay una gran migración. El problema fundamental en toda la República es los salarios que no son retributivos y que crean más pobreza. Hay muchas fuentes de empleo. Apenas esta semana o la semana pasada, el presidente de la República anunciaba que se habían creado más empleos, pero todos los empleos contienen salarios insuficientes del todo. Y eso crea pobreza. Dice, perdón, Paco, que el 60% de los empleos de la República, el 60% son empleos de bajo nivel. Sí, de muy bajo nivel, de muy bajo salario, más que de bajo nivel. Son de muy bajo salario porque tampoco estamos capacitando. Esa es otra de las razones de la pobreza. Falta capacitación para el trabajo. No lo hacen ni la administración, no lo hacen tampoco las empresas. Y yo decía, hay ausencia de políticas públicas para combatir la pobreza. Solo el 3% del presupuesto anual
de las administraciones públicas federales se dedica al combate a la pobreza. Ningún partido político tiene entre sus propósitos combatir a la pobreza tampoco. Todos nos hablan de que prerrogativas, de que más dinero para los partidos, pero ningún partido político, excepto quizá López Obrador en el 2006 cuando hablaba de por el bien de todos, primero los pobres, no ha habido ningún partido político que combata el problema de la pobreza. Un problema que además, perdón por abusar del tiempo, no lo vemos como propio. La mayor parte de los mexicanos cree estar dentro de la clase media. Y no es así. Para estar dentro de la clase media se necesitarían salarios o ingresos familiares arriba de 70,000 pesos. Sobre esto del 60% de los empleos informales, así es como se le da la nominación, hemos visto, y lo mencionaba Raúl, la migración del campo. A mí se me declaró cuando empezó el Tratado de Libre Comercio, cuando se empezó a manejar, que yo era el enemigo público número 1 del Tratado de Libre Comercio. ¿Por qué me decían eso? Bueno, porque yo decía que nosotros los mexicanos no íbamos a poder competir con Estados Unidos tanto en tecnología como en maquinaria agrícola o como recursos económicos, y que iba el Tratado de Libre Comercio a desgraciar a nuestra agricultura, como realmente ha sucedido. Y eso ha dado lugar a una migración constante, pues no solamente a los cinturones de miseria de México, sino a Estados Unidos y a otros países. Ya vemos mexicanos que andan hasta en Australia. ¿Cómo ves? Así es. Además, en todo lo que apuntas en relación a lo que no tiene el campo cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio, era una tecnificación con capacitación y con respaldo para mejorar la tierra, no sé, las semillas, y eso se dejó como un asunto como el del transporte del TLC. ¿Cuántos años han pasado y los trailers mexicanos no pasan a Estados Unidos? ¿Por qué? Porque no ha habido una política que atienda, específicamente volviendo al campo, que sea productivo, moderno, el coyotaje y que se quite todo lo que tiene de problema y que hace que mucha gente del campo se vaya. En otro aspecto, Paco, en el ramo industrial, el sector empresarial constantemente se queja de que no realiza inversiones ni en el campo ni en las ciudades por el temor a la inseguridad. Dicen, y lo han dicho muchas veces delante del señor presidente, que la inseguridad, los cárteles, los tienen, digamos, asustados contra la pared y no pueden hacer inversiones precisamente porque les llegan los cobros de piso, los secuestros y etcétera, etcétera. Esto para mí se me hace una maldición que ha caído sobre México, que no sé cómo lo veas tú, pero yo no veo una pronta salida a esta situación. Bueno, la pobreza causa precisamente el crecimiento de la delincuencia. No toda la gente pobre, por supuesto, opta por el camino de la violencia para hacerse de recursos, pero sí una gran mayoría ve en la delincuencia organizada una salida para su pobreza y para su miseria. Y lamentablemente, mientras no existan políticas para combatir efectivamente la pobreza, y se combate la pobreza con la elevación del salario, no hay de otra. Tenemos el salario más bajo de toda América Latina. En Haití hay salarios más altos que en México, parece increíble. Mientras no se combata esto... Un círculo vicioso. Combatimos que hay que cortar por algún lugar. La pobreza. Yo creo que hay que combatir la pobreza, por supuesto, antes que nada. Okay. Hay que combatir la pobreza para que también quienes han optado por seguir ese camino, pues se reencaucen. No, yo no creo que a la gente le guste ser delincuente. Lo hace por necesidad en muchas ocasiones. Claro, hay otros a los que les gusta. Bueno, hay algunos que les gusta. No, bueno, sí. Por supuesto. Salen de la cárcel después de purgar una condena y a la media hora regresan porque reincidieron en el robo, en el, no sé, en delitos que vuelven a ser reaprendidos. Está por todas partes. Obviamente eso tiene un origen, que es un cártel que distribuye al confeti, pues al menudeo. Y ese es un problema en donde la sociedad debe denunciar, que además es anónima la denuncia. Y entonces sí, poder hacer que la sociedad en este sentido tenga la responsabilidad y la asuma como le corresponde. Y volviendo a la pobreza, doña Rosario Robles, la secretaria de Desarrollo
Social, dicen que ha disminuido la pobreza extrema. ¿Qué se requiere para estar en la pobreza extrema? Pues 5 factores. Que no se tenga alimentación suficiente, que se carezca de agua potable, que se carezca de vivienda, que se carezca de atención médica, que se carezca de escuela. Y según los analistas de la pobreza, con 3 de estos factores que sufra una familia, ya está en la pobreza extrema. Sí, dentro del renglón. Con el programa que cambió a Prospera, que era Oportunidades, se ha logrado, sí, llevar la tecnología, más bien la capacitación para integrar a familias, que no sea papá gobierno el que les da todo, porque ese ha sido el grave problema. Pero fíjate, estos programas asistencialistas son insuficientes del todo. Sí, claro. Porque son asistencialistas. El propio secretario de Hacienda hace un par de años, Luis Videgaray, decía que los programas contra la pobreza han logrado contener, pero no combatir, no acabar con la pobreza. Y sí la han contenido. A lo mejor es cierto lo que dice la señora Robles, de que ha reducido el número de pobres extremos en nuestro país. Total, este es un problema tan grave que yo no veo, como les decía al principio, cómo vamos a salir de este hoyo en que hemos caído. Aumentando los recursos para la pobreza. Y la educación. Se dedica el 3%, solamente el 3% de todo el presupuesto, que es de 3 billones de pesos. Eso es lo que se está ejerciendo este año. Solamente el 3% para combatir a la pobreza. Así no se va a acabar. Así no. El señor presidente acaba de anunciar un programa a favor de 3,000 y pico de comunidades indígenas. Que era otro olvido del sexenio. Y dijo que a esas 3,000 y pico de comunidades indígenas se les va a dotar de agua potable, de drenajes y de viviendas. Pues esto es como un milagro. Sí, y pero ojalá son que 18,000 realmente esto comunidades, suceda y el gobierno federal tenga los suficientes recursos y sus funcionarios, los de segundo y tercer nivel, tengan el estado de ánimo para salir adelante con este problema. Paco, son 3,000 Raúl, comunidades, ¿eh? Nos da mucho gusto estar una vez más con ustedes y decirles que también fue un gusto tratarles este tema tan álgido y aquí nos estaremos viendo la próxima semana.